Dios les bendiga en esta noche. Los jóvenes pueden pasar a su clase, amén. Sea usted bienvenido esta noche a la iglesia de Dios, exaltando a Cristo, amén. Nos gozamos verle. Gracias a Dios por su rica misericordia, por su presencia, por su amor. Le hemos bendecido, hemos adorado el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes sea bienvenido, amén. Nos gozamos con los milagros, amén, que Dios está haciendo en la iglesia, por la sanidad de la baby, de nuestra hermana Evelyn Velázquez, amén, hija de nuestra hermana Sonia, amén, y también por la bebé, por nuestra hermana Claudia, amén, por Junior, amén. Dios ha hecho, yo esperaba que la hermana se iba a parar, tenía a testificar, amén. Dios hizo grandes cosas. Estaba muy preocupada. Habían 2 abuelas en esta semana orando por sus nietecitos, amén, pidiendo a Dios un milagro. Dios es un Dios milagroso, amén. No es un Diosito como llama la gente, no. Es un Dios grande. Es un Dios poderoso. Un Dios que está sentado en su trono. Dice la Biblia que a su presencia la tierra tiembla, amén. Cuando Jehová descendía a hablar con Moisés, dice la palabra de Dios, que aquel monte Sinaí rugía, dice, la presencia de Dios, amén. Y el pueblo de Israel le temblaban las piernas porque estaban al borde de la montaña y no querían ver hacia la montaña, ocultaban su rostro porque decían: ahí está la gloria de Jehová. Y nosotros no queremos perecer delante de su presencia porque somos pecadores. ¿Qué hombre se podrá frente a nuestro Dios?, decían los israelitas. Entonces el pueblo le pidió a Moisés: intercede tú por nosotros, Moisés, y que seas tú que hables con Dios y nos dices que Dios quiere con nosotros, amén. Porque el temor, dice la Biblia, había descendido sobre Israel por causa de la gloria de Jehová, amén. Cuando el pueblo tiembla ante su presencia, la gloria de Dios desciende, la shekinah de Dios desciende, amén. Y Dios dice en su palabra, le dice a Moisés: yo sé que iban a temer, pero he descendido para que me temas, para que esta generación se acuerde que yo soy Jehová su Dios, que los saqué con mano fuerte de Egipto, amén. Aleluya. A veces pasan esas cosas, hay aflicción en nuestro corazón, pero hay milagros de Dios para que temamos a Dios y nos acordemos que el Dios que servimos es un Dios poderoso, es un Dios grande, amén. En esta noche tenemos una hermosa clase. Me da un poquito, hermano, ¿está bien? Me la va a bajar un poquito, por favor, amén. Tenemos una hermosa clase. Vamos a estudiar la epístola de Tito, amén. Tito es la penúltima epístola que escribe el apóstol Pablo antes de Filemón. Está después de segunda de Timoteo. Si usted estudió la palabra de Dios en esta noche, me gustaría que participe, que ponga que dé su comentario, su interpretación, lo que Dios le puso en su corazón, amén. Vamos a tratar de estudiar de 4 a 5 versículos, porque el estudio está bastante grande, amén. 4 o 5 versículos. Vamos a leer todo el epístola en esta noche. Póngase de pie por respeto a la palabra del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Cuando todos lo tengan, digan amén. Mano Julián, dígale a mami que me está gente por fuera, amén. La palabra de Dios se lee en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo tiene. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lea el segundo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Note la razón, esta viene la razón. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y esta venciese y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta,
Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con santa enseñanza y convencer a los que contradicen. A los cuales es preciso tapar la boca, que transforma casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Todos juntos. Conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por tu santa palabra que en esta noche nos habla, nos ministra, nos reprende, nos exhorta, nos enseña. Yo te pido, papá, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que tenga de nosotros misericordia y que nos encubra, Dios mío, que nos enseñes, Padre Santo, que nos revele este misterio de tu palabra que está encubierto. No encubras tu palabra a nosotros, sino que sea revelada a nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús te lo pido. Danos discernimiento, danos sabiduría, danos la iluminación de tu palabra conforme a tus riquezas en gloria. Yo te pido por cada alma presente, por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por los ancianos de esta noche, Dios mío amado, que nos ministre, Dios mío. Tu palabra es poderosa, tu palabra es viva y tu palabra es vida en nuestras vidas, Padre Santo. Tu palabra produce en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a tu santa voluntad, Dios mío. En esta noche, pues, papá, queremos aprender tu palabra, Dios mío amado. Ya que vimos los últimos tiempos, Padre Santo, antes que tú aparezcas en las nubes, tu palabra es preciosa. Es un tesoro apreciado en nuestras vidas. Gracias, Jesús, te damos, porque siempre nos oyes. En el nombre de Cristo lo pedimos, papá. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche, amén. Note bien, vamos a estudiar Tito, amén. Quiero leerle cierta información sobre Tito antes de entrar a la enseñanza. Tito fue pastor y misionero. Amén. Tito fue un pastor y misionero. Voy a ver si usted lee la Biblia. ¿De origen qué era Tito? De origen griego. Tito no era judío, era un griego. Amén. Esto mostraba que Dios no hace excepción de personas. Dios tanto estaba interesado en salvar a los judíos como a los griegos, los gentiles. Amén. Y Dios capacitó a este hombre llamado Tito. Un hombre fiel, un hombre misionero juntamente con Pablo. Un hombre que se mantuvo, a pesar de aquellas tribulaciones que pasaron, ferviente por la causa de Cristo. No fue un hombre débil, sino un hombre fortalecido en el espíritu. Dije la semana pasada que el apóstol Pablo siempre le gustaba rodearse de personas fuertes en el espíritu, de hombres valientes, de hombres que estuvieran dispuestos a morir por la causa del evangelio. Pues Tito era uno de estos. Amén. Tito era un hombre valiente, vivió en tiempos peligrosos, de época de los romanos. Era la segunda generación después de los apóstoles, y él lo manda a la isla de Creta a que vaya y corrija los problemas que había en Creta en esos momentos, y lo ubica como pastor en esa iglesia. Entonces Tito era griego. Eso lo encuentra usted en Gálatas capítulo 2 verso 1 al 3. Amén. Si lo quiere leer en este momento, puede leerlo. ¿Quién lo tiene rápidamente? Gálatas capítulo 2 verso 1 al 3. Entonces probablemente este Tito fue del grupo de griegos que residían en una colonia de Antioquía. Convertido allí por Pablo, quizás oyó primero por boca de los esparcidos, quienes hablaron por primera vez a los griegos.
También se encuentra en Hechos capítulo 11, verso 19 al 20. Este fue uno de los principales discípulos de Pablo, es de Tito. Note bien, fue uno de los principales discípulos de Pablo. O sea, Tito tuvo como maestro ¿a quién? Al apóstol Pablo. Amén. Pablo, un teólogo. Pablo, un erudito. Pablo, un rabino, un conocedor del Antiguo Testamento. Y un hombre en el cual Cristo lo escogió rumbo a Damasco para entregarle los misterios del reino. Los misterios del reino es el evangelio de Jesucristo. Él siempre enseñaba, y este misterio que estaba escondido en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, pero que a mí, dice el apóstol Pablo, se me ha sido entregado para que predique, es publicar, para que publique en estos tiempos que Dios no le tome en cuenta a los hombres sus pecados, sino que los llama hoy al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Así que somos embajadores, dijo, como que si Dios mismo hablase por medio de vosotros, hoy os decimos y predicamos arrepentidos en el nombre de Cristo. Entonces Pablo, amén, recibió el mensaje del evangelio y se lo transmite a Tito, amén, a este hombre griego, pero un hombre ferviente en la fe, no un apóstol, sino un hombre que estaba buscando el evangelio de Cristo y que lo encontró cuando escuchó el mensaje de Cristo. ¿Quién tiene Gálatas 12:1-3? Hermano Juan, amén. Hechos 11, 19 al 20, hermana Angélica, amén. La palabra seré honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas ni a un Tito que estaba conmigo en todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Amén. ¿Se da cuenta? Era de origen Griego. Pablo a los Gálatas les escribe esta parte porque los judaizantes, cuando estudiamos la epístola de Gálatas, los judaizantes le decían a los hermanos de Galacia: si no os circuncidáis, no puede ser salvo. Entonces dice, a un Tito, siendo griego, no fue obligado a circuncidarse. Amén. Eso muestra que el apóstol Pablo siempre defendió la fe verdadera del evangelio y que los rituales que fueron en el Antiguo Testamento era una sombra de lo perfecto de lo que había de venir. Amén. ¿Quién tiene otra cita en Hechos 11, 19 al 20? La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Amén. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Amén. En esa persecución que entró en Jerusalén, cuando mataron al diácono Esteban, amén, se cree que se esparció la iglesia y llegaron ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. En esa ciudad de Antioquía fue donde fue fundada la primera iglesia cristiana. Ahí fue fundada la iglesia cristiana. Se cree que este varón llamado Tito, él escuchó el mensaje del evangelio de estos hombres. Pero cuando Pablo llegó a Antioquía, Tito recibió el mensaje del evangelio directamente de Pablo y a partir de ese momento anduvo con el apóstol de misionero. Amén. También note bien, este hombre fue muy apreciado por Pablo. Eso está en 2 Corintios, no lo vamos a leer, 2 Corintios 2, 12 al 13. Fue a Corintios representando al apóstol y rezó con noticias de mucho consuelo. Fue hombre solícito para con la iglesia del Señor. Eso está en 2 Corintios 8 al 6. Compañero y colaborador de Pablo. Eso está en 2 Corintios 8, 23. Subió con Pablo a Jerusalén. La última vez que se habla de él es cuando acompañó a Pablo en Roma durante el encarcelamiento y se separó de él para ir a Dalmacia. Eso está en 2 de Timoteo 4:10. Léame 2 de Timoteo 4:10. O sea, miramos que él, vamos a poner un poco el contexto. Este hombre griego llamado Tito caminó con Pablo, el viaje misionero, predicó con Pablo la palabra, vio milagros del apóstol Pablo que hacía en el nombre de Jesús, aprendió la palabra directa del apóstol Pablo. Ahora este pastor llamado Tito le dice: vete a Dalmacia, pero vete también a este lugar que se llama, amén, a esta isla de Creta, para que vayas y corrija los asuntos que estaban sucediendo en esa iglesia. Se cree que había mucha depravación moral en Creta.
pero que sobre todo sobresalían que en la iglesia de Creta se había infiltrado mucho la mentira. Había muchos hermanos mentirosos en esa iglesia. Y el pecado de mentira es condenable delante de Dios. Amén. Y entonces dice, corrige, enseña, exhorta, establece ancianos, establece obispo, hombre idóneo, casi el mismo mandato parecido que le da al Timoteo, amén, en esa epístola de Timoteo, para que este varón establezca el sistema de la iglesia, para que este varón le enseñe a hombres idóneos en la casa de Dios la palabra de Cristo que él escuchó del apóstol Pablo. Y estos hermanos en Creta pueden establecer una iglesia santa, recta, sin mancha, una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le leí esto como parte de introducción. Note el primer término que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Note la consonante: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. A mí me gusta la palabra porque Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo siempre está hablando que él es siervo de Cristo. Amén. Nosotros somos también siervos de Cristo. Todo aquel que se rinde al Señor y que dice al Cristo, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, es un siervo de Cristo. Amén. Por lo consiguiente, Cristo es el amo. Amén. Él es el dueño de nuestra vida. No tenemos potestad nosotros, sino que toda potestad la tiene Él sobre nosotros. Amén. Porque Él es el Señor y el siervo somos nosotros. Somos sus hijos, pero somos sus siervos. Pablo siempre en su lenguaje de su escritura dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Hablé la vez pasada que en la original dice, en el griego dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo, pero Pablo, esclavo de Cristo. A nosotros, le dije yo la vez pasada a usted, esta palabra de esclavo como que no nos gusta mucho porque no hemos pasado por esclavitud. Amén. Y hemos visto que la esclavitud ha sido muy fuerte, muy grosera. Amén. Ha lastimado mucho a la humanidad. Entonces es una palabra fuerte decir que somos esclavos, pero el lenguaje original es Pablo, esclavo de Cristo. ¿Por qué Pablo usa este lenguaje? Porque Pablo sabe que el día que Cristo se le apareció rumbo a Damasco, él entregó su vida completa al servicio del Señor. Amén. Él dijo en una palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Esa palabra es poderosa. Yo ya no tengo, aleluya, para satisfacer más mis deseos. Ahora mi deseo es satisfacer a aquel que me llamó rumbo a Damasco y que me tomó como soldado, el cual es Cristo Jesús, a quien yo sirvo, y ahora soy su esclavo, soy su siervo. Ya no satisfazco más mi vida privada, ahora satisfazco los deseos del Padre, los del Hijo y los del Espíritu Santo, dice el siervo del Señor. Amén. Y ese llamado es para todos nosotros. Es para todos nosotros. No solamente para el apóstol Pablo. Amén. Es para todos aquel que sigue a Cristo. Cuando usted viene a Cristo, usted rinde sus derechos a Cristo. ¿O no lo cree? Rendimos nuestro derecho a Cristo. Señor, Jesús dijo, hablando del precio del discipulado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese pasaje en la Biblia se llama el precio del discipulado, el precio de servir, el precio de ser siervo. Amén. Toma la cruz de Cristo y síguele. Amén, aleluya. Pero Señor, dijo a un hombre, permite primero que entierre a mis padres. Y Jesús le responde: deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ven y sígueme. Yo antes el lenguaje no lo comprendía, pero cuando tú lo comprendí, lo que está diciendo es un refrán judaizante. Le está diciendo: deja que mis padres, amén, no es que sean muertos, deja que mis padres, un día que mueran, yo los pueda enterrar. Y después que ya viva con ellos y los entierre, te voy a servir. Entonces Jesús, la urgencia de servir a Cristo, le dice: deja que los muertos
entierren a los muertos, pero ve tú y sígueme. No era que los padres estaban muertos, simplemente es un refrán judaizante, que por ejemplo decía, no, bueno, yo me voy a casar hasta que entierren a mis padres, un ejemplo. Entonces, Señor, deje que entierren a mis padres primero. Y Jesús responde, deja que los muertos entierren a los muertos. El que es siervo de Cristo pone siempre, primeramente, a Cristo. Amén. Ahora pregunto comentario. No te veo entonces Pablo, siervo de Jesucristo. Los escogidos y Tito también se mencionan los temas a tratar, la verdad de la doctrina. Note bien. Dice aquí esta palabra, me gusta la palabra, dice, siervo implica dependencia total de una persona ante otra. Ser siervo es ser propiedad de alguien y tener la voluntad supeditada a la del amo y señor. Amén. Ser siervo implica dependencia total de Cristo. Esa palabra me gusta, amén. Porque ahí a veces nosotros fracasamos. Si somos siervos de Cristo, Dios dice, depende 100% de mí. Dependencia total de Cristo. Amén. Y esa es la diferencia que yo siempre vengo predicando o enseñando entre nosotros y los hombres de Dios, de la iglesia primitiva. Esta iglesia primitiva dependía totalmente de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban rendidos al 120% a los pies de Cristo. Su vivir era Cristo, su caminar era Cristo, su pensar era Cristo, su dependencia era Cristo. La fe la habían activado, no era una fe escrita, porque la letra mata. La fe, cuando no se cree, no se actúa, no acciona, simplemente se queda en una palabra de letra escrita llamada fe, amén. Pero cuando activamos la fe, entonces funciona el poder de Dios en nuestra vida. Aquellos hombres activaban la fe, cumpliendo siempre la voluntad divina de Dios, amén. Y los hombres de Dios de estos tiempos fallamos en esas áreas y tenemos que crecer en esas áreas. Porque tenemos que depender totalmente de Dios. Si usted es sierva de Dios, dependa totalmente de Dios. Pablo es el siervo de Jesucristo. Mi dependencia total está en Él. Amén. Yo dependo de Él. Y cuando usted depende de Él, puede estar usted en prisión, puede estar enfermo, en una cueva. Amén. Y usted está cantando alabanza. Está tranquilo, está reposando. Porque sabe que usted es un siervo de Dios. Y al Dios que usted sirve nunca le falla. El Dios que servimos envió cuerpos para alimentar a ¿quién? A Elías, amén. En una cueva, amén, aleluya. Abrió un arroyo que estaba seco y vinieron aguas y Elías pudo tomar agua. El hombre de Dios sabe que cuando Josué pasó el Jordán se abrió y pasaron en seco. El siervo de Dios depende totalmente del amo, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya no valen nuestros pensamientos. Porque el pensamiento humano del hombre contradice al pensamiento divino de Dios. Y es bueno que usted sea sabio, pero dependa de la sabiduría totalmente de Dios. La sabiduría del hombre es necedad, dice la palabra, ante los ojos de Dios. Mas la sabiduría revelada de Dios en Cristo Jesús, eso es virtud, eso es poder, es potencia. Eso es, aleluya, la virtud celestial que Dios derrama sobre sus hijos cuando le pedimos sabiduría de Dios, no de hombre. La sabiduría del hombre, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen, pero su final son caminos de muertes. Y ser siervo, hay que ser sabio, depender totalmente de Dios, amén. No tenía otro punto. En el concepto que Pablo tiene de sí mismo como siervo de Jesucristo, ¿a quién él llama Señor? Señor, amén. ¿Por qué llama Señor a Cristo? ¿Hermana Miguel? Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo le llama Señor a Jesucristo? Porque es su Señor, es su Master. ¿Hermana Evelyn? Porque su amo. ¿Cómo le llaman a los amos? Señor. Amén. ¿Usted le llama a Cristo como mi Señor? Amén. Siervo. Note bien, el nombre aquí
al Padre y al Hijo. Él es siervo de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Padre. ¿Y apóstol de quién? ¿Por qué dice eso él? Amén. Él menciona al Padre, pero dice apóstol. ¿Quién le llamó a Pablo? ¿Rumbo a más, hermano Jaime? Jesús. Jesús, amén. Fue Jesús. Fue Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te das corte contra el aguijón. Pablo, mira, no persigues a la iglesia en Damasco, me estás persiguiendo a mí. A partir de hoy, tú vas a ser mi apóstol para los gentiles. Entonces, él está exponiendo algo bien bastante fuerte. Esto denota autoridad apostólica. Esto es muy importante para el apóstol. Siempre escribe esto porque lo acusaban, lo difamaban que él no estuvo con Cristo. ¿Cómo es que él se llamaba apóstol? Entonces él siempre en su lenguaje escritural que él escribe dice: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Denota su autoridad apostólica. Le está diciendo a Tito: yo soy apóstol de Cristo Jesús, no de los hombres, no de Roma, amén, no del imperio romano. Apóstol de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él me llamó rumbo a Damasco. Él fue quien me escogió para que llevara este mensaje del evangelio a los perdidos, a los gentiles. Soy apóstol, dice Pablo, de Cristo. Es como su escritura apostólica. Soy apóstol de Cristo. Amén, amén. No como los apóstoles de hoy, ¿verdad? Que hay hoy, sino apóstol de Jesucristo. Amén. Hoy hay muchos apóstoles, pero de título, no apóstol de Jesucristo. El apóstol de Cristo, él lo llamó al apostolado. Amén. Gloria a Jesús. Pregunta o comentario. Mira lo que dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aleluya. Esta parte es bien importante, porque si hay algo que nos une a nosotros es una fe. Aleluya. Amén. ¿Cuál es esa fe? Cristo. Aleluya. Si hay algo que nos une a nosotros es una fe. Y es la fe de Cristo. ¿Y quién nos escogió? Cristo. Conforme a los escogidos. Sí, amén. Y dice la Biblia en Éfeso que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia de Cristo, conforme a los escogidos en el Señor. Él te escogió. Él te ha escogido en su santa voluntad para que seas pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén. Una nación, antes éramos pecadores, mas hoy estamos en el reino de luz. Somos nación santa porque Él nos escogió conforme a los escogidos. Aleluya, oh santo. Usted ha sido escogido para alabanza de la gloria del Padre. Escogido por Cristo, escogido en el amado. Hay un pueblo escogido y es la iglesia de Cristo. Y nos une la fe que Él es en Cristo Jesús. Amén. La iglesia gira alrededor de esa fe, en la fe en Jesucristo. La iglesia no gira alrededor de otra fe, sino en la fe en Cristo Jesús. Entonces dice, apóstol de Cristo. Apóstol significa, he dicho varias veces, alguien que fue enviado, pero fue consagrado para una misión. La palabra apostolo es griega, que es enviado con un mensaje. Él fue enviado, pero consagrado a una misión. ¿Cuál es la misión, hermano Luis Solís? ¿Cuál fue la misión que le dio Cristo? Predicar a los gentiles. ¿Qué significa la palabra consagrado, hermano Ramón? Consagrado. Alguien que Separado. apartado. Apartado. Buena, Apartado. entregado. Amén. Consagrado, apartado, santificado Él. Amén. Para Cristo. Ahora, nosotros miramos este concepto de lejos. Wow, el apóstol Pablo fue separado, fue consagrado
para una misión, para llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Amado mío, usted también ha sido llamado, consagrado, apartado para que anuncies las virtudes de Cristo, para que dé testimonio, para que viva la vida en Cristo. Amén. Para que usted manifieste el poder sobrenatural en Cristo Jesús que está en su vida y que fluye de usted para el mundo. Dios usa su vida, su cuerpo, su intelecto, su boca, sus manos, sus pies, para que usted lleve el mensaje del Evangelio. Usted, aleluya, no es un apóstol como el apóstol Pablo, pero usted es un hijo de Dios, que Dios le ha dado dones espirituales para que lleve el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Léame Hechos 9:15, por favor. Hechos 9:15. En este versículo también se revela la identidad entre el Padre y el Hijo. Esto según el credo de los apóstoles. Y esto es importante porque él dice, siervo del Dios Padre y de Jesucristo su Hijo. Esto es muy importante porque son iguales en sustancia, en poder y en gloria. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Eso dijo Dios a quién? A Ananías, ¿verdad? A Ananías. Ananías le dijo, Dios le dio una visión, Jesús le dijo, ve a la calle de la derecha, que está en Damasco. Ahí está un hombre llamado Saulo. Pon tu mano sobre él para que reciba la vista. Y Ananías dice, Señor, pero este hombre he escuchado que es perseguidor de la iglesia. Entonces Jesús le responde eso, ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Para que lleve mi mensaje a los gentiles, a los reyes, a los grandes, a los pequeños y al pueblo de Israel. Instrumento escogido. Amados míos, si lo ponemos en el contexto actual nuestro, ¿cómo usted se siente cuando usted en su oración dice, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me buscaste a mí? ¿Por qué me sacaste a mí de toda mi familia? Me has sacado para que yo sea portador de tu palabra, para que te cante, para que te adore, para que te dé alabanza en tu casa. Cuando sientes la comunión con Dios, en esos momentos hermosos de comunión, y usted habla con el Padre, usted dice, Padre, tú me escogiste a mí. Y Dios dice, te escogí, porque quiero que seas un instrumento separado, santo para mi gloria. Dios te escogió para la alabanza de su gloria. Dios no te escogió solamente para que pasemos sentados toda la eternidad en la casa de Dios. Dios te escogió para que hagas algo para Cristo, para que levantes el nombre de Jesús en alto, para que no te avergüences del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios, para que lo anuncies, para que lo publiques, para que digas al mundo que Cristo viene pronto y que perdona y que salva, que transforma y que queda salvación y vida eterna. Para eso Dios te ha escogido en este tiempo. En aquel tiempo fue el tiempo del apóstol Pablo. Hoy es tu tiempo, hoy es nuestro tiempo de levantar el nombre de Jesús en alto. Alabado sea su nombre por siempre. Amén. Él nos escogió. Por supuesto, Dios escogió 12 apóstoles para llevar este mensaje a todo el imperio romano y para terminar de escribir la palabra de Dios y para ordenar a la iglesia, el concepto doctrinal de la iglesia. Cristo Jesús no estableció, la palabra dice, no organizó ninguna iglesia, fueron los apóstoles. Cristo fundó la iglesia, Él es el fundador de la iglesia, pero los apóstoles fueron quienes Cristo les dejó el encargo de doctrinarla, de enseñarle. Amén. No tiene Cristo ni siquiera bautizó a un hermano, pero amén, los apóstoles lo hicieron, predicaron la palabra de Dios. Cristo preparó 12 hombres para este mensaje del Evangelio. Y este trabajo aún no termina. El Espíritu Santo aún te sigue preparando a ti y a mí para que anunciemos el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces dice Pablo, conforme a la fe de los escogidos. Pablo esclarece dos aspectos. De la salvación y el aspecto humano, la fe. Y el aspecto divino, escogido de Dios. En otras palabras, esto es muy importante porque el aspecto humano es la fe. Amén. El trabajo divino es Él te escoge. Aleluya. Amén. Él te escoge. ¿Usted pone qué?
fe. Le dice los judíos a Pedro: hermano, pero ¿qué haremos para ser salvos? Cree tú y en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. En la fe, nosotros tenemos la fe. Dios le ha dado un grano de fe a cada ser humano, a cada alma viviente, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven tiene una fe como un grano de mostaza. Y usted pone la fe. ¿Cómo la fe se activa? La fe se activa oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice la Biblia en hebreo, y por el oír la palabra de Dios. Amén. Pero cuando usted no oye la palabra de Dios, la fe no se activa. Pero cuando oye la palabra de Dios, la fe se activa. Amén. Entonces viene el aspecto divino. Dios dice: yo te he escogido. Tu fe ha sido activada por el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Te compuyó el corazón, te quebrantó. La fe se activó. Hoy vienes arrepentido a Cristo, lo recibes en tu corazón. Y Dios dice: hoy yo te escojo para la alabanza de la gloria del Padre. Hoy te escoge el Señor para que seas la iglesia de Cristo. Alabado sea su nombre. Ese es el aspecto divino. Ahora note bien. No es que Dios, voy a corregir, no es que Dios ande escogiendo este sí y este no. Amén. No es eso. Dios habla en el concepto eterno, que todo lo sabe. Dios, como todo lo sabe, dice Dios: yo te escogí, en el pensamiento eterno. ¿Cómo esto funciona? Bueno, desde antes que usted naciera, desde que estaba en el vientre de su mamá, de su madre, Dios, en su conocimiento eterno, que todo lo sabe, dice: ese muchacho que está en el vientre de esa señora, de esa hija mía, ese me va a servir. Ese va a ser mi hija, ese va a ser mi hijo. Y entonces está el otro, el vecino, dice Dios: ese no me va a amar. Basado en ese lenguaje humano, divino, Dios está diciendo: yo te he escogido. Yo te escogí. Le dice Dios al profeta Jeremías: desde que estabas en el vientre de tu madre, desde antes que naciera, yo te escogí y te di como profeta a las naciones. Amén. Dios te ha escogido. Dios te escogió. Amado, no estamos aquí ni cantando, ni predicando, ni alabando a Dios en vano. Él sabía, amén, que esta noche usted va a estar aquí alabando su nombre. Él ya sabía en su pensamiento eterno, en su omnisciencia, que todo lo sabe, que aquí iba a haber un pueblo redimido con su sangre, que iba a creer en Cristo Jesús, iba a ser redimido por el poder de Dios, iba a ser un pueblo santo para la alabanza de Dios mismo. Amén. Aleluya, sí, Señor. En otras palabras, todo el crédito se lo lleva a Cristo. Amén. Y el Padre y el Espíritu Santo. Yes. Amén. Aquí no hay crédito humano. Todo esto es de Dios. Amén. Y todo esto para la alabanza de su Hijo amado. Amén. Amén. Entonces dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo establece dos aspectos de la salvación: el aspecto humano, la fe, y el aspecto divino, el escogido de Dios. Note bien, la procedencia de la salvación y de toda gracia celestial en Jesucristo viene del Padre de las luces. Toda gracia del Padre viene de los cielos. Amén. Toda esta gracia que ha sido revelada a los hombres viene ¿de quién? De Dios. Por eso digo que al apóstol Pablo se le revelaron los misterios del Evangelio. Por eso él dice: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, más es un don de Dios para que nadie se gloríe. Amado, hoy nosotros lo repetimos y lo sabemos de memoria porque ya fue revelado. Antes de la revelación era un misterio oculto. La gente se preguntaba: ¿cómo es que Dios me va a salvar? ¿Cómo es que Dios fue capaz de morir por mí en la cruz del Calvario? Aún hay gente que dice: yo soy muy malvado, he sido un asesino, he sido un hombre malo. ¿Cómo es que Dios me va a perdonar mis pecados? Hay gente que no se la cree, amén. Pero Dios dice: es por mi gracia. Amén. Es mi regalo. No lo mereces. Tú no mereces ser salvo. Yo no merezco ser salvo. Pero es su gracia, el regalo inmerecido que Dios derramó en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la gracia redentora, salvadora. Cristo Jesús es la sangre que vertió en el Calvario. Su gracia se revela desde el madero, diciendo a los hombres arrepentidos y convertidos en el nombre de Jesús. Amén. Es la gracia de Dios. Entonces,
Léame Romanos 8:33, por favor. Y Colosenses 3:12. Y Hebreos 12:2. Note bien, la fe. Léame Romanos 8:33, por favor. ¿Sí lo tiene? 8:33. Amén. Y léame Colosenses, hermano José Luis, 3:12. Y Hebreos 12:2, hermano Chayito. Dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hasta ahí? Amén. Entonces, esto da en ver que la iglesia es escogida. En el contexto que estamos usando es que la iglesia es escogida de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Amén, nadie. Eso está como cuando Balaam le paga un dinero al profeta Balaam y le dice: ve y maldice a Israel. Israel va por el desierto, había derrotado a Amalek en la batalla de Amalek y va rumbo a la tierra prometida. Pero el rey de Amalek dice: maldícelos. Y el profeta dice: ¿y quién puede maldecir a los que Jehová ha bendecido? Aleluya. Amén. ¿Quién puede maldecir a los que Jehová ha bendecido? Y entonces en lugar de maldecirlo, dice, Israel dice que viene, dice, como la estrella de la aurora, en el cual dice, será como número entre las naciones. Da una bendición grande. Se multiplicará tu poder, tu riqueza. Y le da la bendición. Y le dice el rey: oye, te traje para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Y el profeta contesta: te dije que hablaré palabras que Jehová puso en mi boca, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Entonces, si Dios te escogió a ti, amén, si Dios te apartó para Él, si Dios te ha consagrado para su gloria, ¿quién te puede juzgar? Dice el apóstol. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién puede maldecirte? Nadie, porque Dios te ha bendecido a través de su Hijo amado, que es Jesucristo Jesús. Bajo Él viene toda la bendición de los hombres, bajo Cristo. Amén. ¿Entienden Colosenses 3:12? Amén. Palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Dice el apóstol, como diciendo el apóstol Pablo: quítate las ropas inmundas que Dios te ha quitado, y vístete con una ropa que Dios te ha dado como escogido de Dios. Amén, aleluya. Amén. Escogido de Dios. Hay un canto que dice: escogido por Dios en el amado. Muy bonito, amén. Hemos sido escogidos en el amado, en Cristo Jesús. Así que Pablo dice a los Colosenses: vistámonos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia. Esa es la vestimenta de los escogidos de Dios. Benigno, paciente. Amén. ¿Cuántos somos pacientes? Amén. Amén. ¿Cuántos somos pacientes? Mano Jaime, Mano Julián, Mano Ramón, Mano José Luis, Mano Junior, Mano Juan, Mano Ted. ¿Cómo se llama su nombre? Mano Jorge. Amén. La paciencia, amén. Dice: vistámonos de paciencia, de mansedumbre, de benignidad. Amén. ¿Qué es benigno? Bueno, apacible, amable. Amén. ¿Quién tiene otros? De Hebreos 12:2. La palabra que lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es el autor de nuestra fe? Jesús. Autor y consumador De la fe. ¿Qué palabra le da? O sea, ¿qué criterio tiene esa palabra? Consumador. Que Él, amén, que Él hizo la fe. Amén. Él fundó la fe. Él es el consumador de la fe. Amén. Deme otro concepto, hermano Juan. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es el autor y consumador de esta fe. ¿Cuál fe es usted? La fe en Jesucristo. Amén.
La fe en Cristo Jesús. La fe que solamente Él es el único camino, la verdad y la vida. La fe que solamente Él perdona pecados. La fe que solamente Él te da salvación. La fe que solamente Él te puede sanar, salvar, transformar, redimir. Amén. La fe en Cristo Jesús. La fe inquebrantable, la fe que no se mueve, sino que es fuerte en el Señor. Que aunque el enemigo tire dardos contra tu fe, tú sigues defendiendo la fe. Que solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pecador puede ser salvo. Solamente en el nombre de Jesús. La salvación solamente está en Cristo. No está en San Judas, en Santo Tomás, en la Guadalupe, en la María, amén, en San Pedro. No, la fe en salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la fe verdadera, amén. Él es el autor de esta fe. Él dice en su palabra: todo el que a mí viene, yo no lo echo afuera, amén. Todo aquel que viene cansado dice: venid a mí y encontraréis descanso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puso su vida en rescate por nosotros. Él transforma a los hombres pecadores en hombres buenos cuando ponemos la fe en el Hijo de Dios. Amén. Esta es la fe genuina. Entonces Pablo le dice a Timoteo: vive en esa, perdón, a Tito, vive en esa fe, camina en esa fe, muévete en la fe genuina de Cristo, amén. Atiende a la fe de Dios en todo tiempo. Tito, predica la fe de Cristo, enseña, exhorta. Solamente hay una fe verdadera, amén, que es la de Cristo Jesús. Todas las demás fe en otras fuentes que, entre comillas, proveen salvación, no es genuina, es falsa. Hay un autor y consumador de nuestra fe, y es Cristo. Y la iglesia está anclada en esa fe. Y a Dios le agrada a los hombres de fe, al pueblo de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel pues que crea que le ha visto, acérquese creyendo que le ha visto por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Si usted quiere ver a Dios, dígale: yo creo que te he visto, creo en la fe, creo en mi salvación, creo en el perdón de tu pecado, creo que tú vienes pronto. Amén. Hoy la gente llama ridiculeces que usted dice: Cristo viene, y lo que han visto todo raro. Su palabra dice que Él viene pronto. Amén. Y la fe que tenemos en Él y en su palabra, la iglesia cree que Cristo regresará. Porque un poquito dice la Biblia: y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque un poquito. Y Pablo dice a los Romanos: ya la noche está avanzada. Aleluya. La noche está avanzada, dice. Así pues que andemos como de luz y no en oscuridad, para que aquel día no nos sorprenda en tiniebla. La noche está avanzada, quiere decir el tiempo profético de Dios está avanzado. Muy pronto va a amanecer, quiere decir muy pronto aparecerá el Hijo de Dios. Caminemos pues de día, para que aquel día no nos sorprenda en tinieblas, sino en la luz de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios entendemos con claridad, porque el Espíritu Santo trae discernimiento a nuestro espíritu en su palabra, que Cristo viene pronto. Y a veces usted siente ese poder sobrenatural en su corazón de su venida, y usted le anhela y le clama, y su alma clama por su venida, porque usted sabe que la noche está avanzada. ¿Por qué? Porque está fundada, su fe alimentada, anclada en la fe verdadera que es Cristo Jesús. No hay otra fe verdadera. Usted, hermano, hay gente que dice, hay gente, mire, que compra el periódico, el Dallas Morning News, escúcheme, para leer el horóscopo. Fe del diablo, fundamentada en cosas demoníacas. Hay otra gente que dice: voy a ver que alguien que te lea las manos. Las cartas del tarot, satanismo, fundamentada en cosas del diablo. Usted quiere establecer su futuro en los cielos, tenga su fe anclada en Cristo. Su fe firme en Cristo. Amén. No titubee. Manténgase firme en Cristo. Él dice en su palabra: yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Pablo dice que la iglesia está fundamentada en esa fe verdadera, la fe de Cristo Jesús. Pregunta o comentario, amados. Vamos a avanzar. Hago un comentario y una pregunta. Atiendo 1, 2 o 3. Amén. Hermano Julián. Vamos. Usted. Pero si están entendiendo la palabra, ¿sí? Amén, amén. Amén, porque si no, pues...
Hermanas, ustedes hermanas, hermano Jorge, un comentario, una pregunta. A mí vamos adelante, no te bien. Dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Los cristianos también tenemos en común el conocer la verdad que vino de arriba en Jesucristo. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, no hay, hablar de la verdad de Dios, no hay otra verdad tan tangible, tan verdadera, tan honesta, tan pura, santa, que es Cristo Jesús. Pero él dice a Timoteo, a Tito, tú estás lleno de ese conocimiento de la verdad. Eso es muy importante. Pero cuando el Evangelio de Cristo Jesús resplandeció en nuestros corazones, antes que resplandeciera, nosotros estábamos cegados. Las tinieblas oscuras estaban en nuestra vida, en nuestro interior y exterior. Pero cuando vino la verdad de Cristo a nuestra vida, las tinieblas huyeron de nuestros corazones, porque llegó la absoluta verdad en nuestro corazón. Entonces nosotros, antes que vivíamos en mentira, en apariencias, en engaño, mucha gente a veces pretendíamos vivir lo que no éramos. Amén. Era pura falsedad. Cuando vino la verdad a nuestra vida, entendimos que la verdad de Dios nos iluminó. Las tinieblas que teníamos nos dio discernimiento, sabiduría para caminar en la verdad de Cristo. Antes usted iba y le ponía 10 candeleros a un santo, pero cuando vino la verdad de Dios dijo, yo no necesito más ese lugar. Hoy voy a Cristo Jesús delante del Padre, le adoro y le exalto, y Él me concede el milagro que estoy necesitando en el nombre de Jesús. Amén. Antes usted iba, aleluya, a los adivinadores. Hoy dice usted, yo tengo un nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Cristo, el cual mi futuro está anclado, fundamentado en esa verdad, que Él viene un día por la iglesia, el cual yo soy parte de esa iglesia. Amén. Cuando estamos llenos de la verdad, hay menos engaño en usted y en mí. ¿Sabía eso usted? Mientras más conocimiento tiene usted de Jesucristo, por eso usted, amado, en su oración privada, dígale, papá, revélame a Cristo. No se conforme solamente de conocer el nombre de Jesús. No, conózcale a Él. Métase a Él. Haga como Juan, recuéstese en el pecho de Él. Escuche los latidos del corazón de Cristo. Escuche sienta sus abrazos. Amén. Escuche su corazón que le dice yo te amo, que le está revelando la verdad de Dios. Cuando usted lee las Escrituras, pide al Espíritu Santo discernimiento, entendimiento espiritual, no de hombre sino de Dios, para que la verdad de Dios lo ilumine y usted conozca más a Cristo. Cristo es una persona infinita, sin fin. Es como el abuelito para el baby. Amén. Yo, donde mi abuelita todas las noches me contaba un cuento, y yo decía, mi abuelita sabe todos los cuentos del mundo. Y nunca me repetía los cuentos. Así es Cristo. Usted puede ir a Él todas las noches en oración y Él le va a revelar más cosas nuevas del cielo, más cosas nuevas para su vida, más presencia espiritual, más poder, más unción, más amor a su corazón, más cambio, más transformación, más hambre de justicia, más vivencia en la vida de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces esta es la única verdad, la de Cristo. De ahí todo hombre es mentiroso. La Biblia lo dice. Todo hombre es mentiroso. A ver, dígame, levante la mano que nunca ha hecho una mentira, en el cual no hay engaño en su corazón. Amén. O lo pone al revés. El que nunca ha mentido, tira la primera piedra. Todos nos quedamos así con la piedra, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero Cristo Jesús, a pesar de nuestra inmundicia, de nuestro engaño, de nuestra mentira, Él vino a revelar la verdad en tu corazón. Se quedó sorprendido Pilato cuando dice, le hace una pregunta a Cristo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, hermano? ¿Usted? Cristo. Cristo es la verdad. Pilato quedó impactado, o sea, impactado de Cristo.
Ese hombre se fue al infierno porque quiso irse al infierno. Mejor su mujer salvó, pero él se fue al infierno porque quiso irse al infierno. Imagínense un hombre que está ahí condenado a muerte. No le tiemblan las manos, no le tiembla la boca, está tranquilo, tiene todo en control. No se defiende de sus acusadores, no abre su boca. En él no hay engaño, no hay mentira. Amén. Pilato se quedó asombrado, pero mira, no te defiendes. ¿No ves que tus trasquiladores, tus acusadores te acusan de esto y esto? ¿Por qué no te defiendes cuando todos los reos a muerte que han venido a mí antes se defienden 1000 veces aquí en este patio? Pero tú no te defiendes. Amado, si Cristo es la verdad, Él lo posee todo. Amén. En Él no hay engaño. Y no solamente engaño, en Él hay una verdad absoluta del poder de la deidad de Dios. O sea, no solamente estamos hablando de su vivencia, de sus acciones como ser humano. Cristo no había engaño, no. Él es la verdad del poder de Dios. En Él estaba la vida, y la vida, aleluya, era la luz de los hombres, aleluya. En Él estaba la vida. Cristo es fundador de la vida, sea celestial, sea terrenal, sea espiritual, sea humano. En Cristo está todos los conocimientos eternos. Por eso dijo un doctor en teología que la Biblia es la revelación absoluta de parte del Padre en la persona de Jesucristo. En otras palabras, mientras más usted quiere conocer a Cristo, más conozca su palabra. Cuando conoce más su palabra, más conoce a Cristo, porque Cristo es la revelación misma del Padre en este mundo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tomás, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis? Cristo es la revelación máxima del Padre. Por eso dice Pablo en Colosenses que vosotros estáis completos en Él, en el cual habita corporalmente la deidad de Dios. Amén. O sea, en la persona de Cristo estaban encerrados. Mire, en la persona de Cristo caminó por Palestina, por Israel. En ese cuerpo humano estaban encerrados todos los conocimientos, todos los misterios, toda la verdad, toda ciencia, toda sabiduría, todo poder. Estaba ahí en Él. Con razón dijo Pedro: ¿quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Y dijo Juan: y este que aún los mares hace callar. Aleluya, amén. ¿Quién es este? Pues este es el Hijo de Dios. Su nombre es Jesús, amén. El que no está muerto, el que está vivo y que la tumba está vacía y muy pronto viene por su iglesia. Su nombre es Rey de Reyes, el inmortal Dios eterno, el Cristo de la gloria. Su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya, santo. Mi alma alaba el nombre de Jesús. Mi alma bendice su nombre en esta noche, porque este nombre de Jesús es poderoso. Le pregunta a María: ¿y cómo se llamará el niño? El nombre de él será Jesús. En hebreo quiere decir Jesús, amén, aleluya, el Salvador del mundo. Su nombre es también Josué en el hebreo antiguo, el Salvador, Jehová salva. Ese es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en él está encerrado todo el poder. Le dice Marta, mano, yo le dice Marta, mi hermano ha muerto. No, le dice: tu hermano duerme. ¿Qué? La mente humana y el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Pero el Señor ya está podrido, le dice. Así le digo. Amén. Ya hiede. Muchas veces tu problema ya hiede. A veces el problema ya está, tiene 4 días en la tumba. Y Jesús dice: no, dice Jesús, voy a levantarle. Tu hermano vive. No te he dicho que si creyeres, verás que la gloria de Dios. Él dice: yo soy la resurrección, la verdad, escuchen, y la vida. O sea, está encerrado en el todo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la mujer todavía inconversa, no creyente, le dice: yo sé que resucitará en el día postero. Ella se fue más adelante, en la resurrección de los santos. Y Jesús le responde: no. Jesús le dice: voy a resucitarle. Aleluya. Voy a levantarle. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la verdad absoluta. Amén. Por eso, amado, ustedes miren, si quiere sabiduría,
Aquí está la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Quiere ciencia? Aquí está. Amén. ¿Quiere conocimiento? Aquí está. ¿Quiere amor? Aquí está. Señor, mira, no puedo ser un buen padre con mis hijos pequeños, ayúdame. Aquí está. Señor, quiero ser un buen esposo. Aquí está. Una buena esposa. Aquí está. Aleluya. Un buen hombre, administrador de sus bienes. Aquí está. Aquí está todo. Encerrado. Somos nosotros que no leemos, no escudriñamos las escrituras. Mire, no hay un hombre más matemático que Cristo. A ver, dígame por qué, hermano Ramón. Él tiene todo conocimiento de toda ciencia. O sea, la álgebra, ¿cómo se llaman? Los cálculos. Lo que dice que inventó Einstein, ¿no? El judío alemán. Albert Einstein, ¿ah? Hermano, eso no lo inventó. Fue Dios que se lo reveló, pero que ya estaba ahí. Amén. Se lo reveló a la mente pequeña del hombre. Dios es un Dios matemático. Si no ve a las estrellas, ve a las galaxias cómo funcionan. Ninguna choca con otra. Y una galaxia es, para que tengan una idea, la estrella más cercana de nuestra galaxia tiene un año a la velocidad de la luz. La más cercana de la Vía Láctea. Si tuviéramos un cohete que volara a la velocidad de la luz, tomaría un año para ir a la estrella más cercana. Solamente nuestra Vía Láctea es gigantesca. Gigantesca. Nuestra Vía Láctea es gigantesca. Entonces, Dios es un Dios matemático, lleno de ciencia. Él ordenó todo y lo puso todo en control bajo su orden. Amén. Pregunta o comentario. Gloria a Jesús. ¿Quién tiene otra cita? No, yo le digo, ¿verdad? Ok, dice. Note bien. Aunque existían muchas verdades, según las diferentes ciencias y filosofías en el mundo romano, la verdad sublime, espiritual y eterna está en Cristo, a quien solo los escogidos de Dios conocen de esta manera. La demostración de que Él es la verdad se manifiesta por la vida de los frutos de los creyentes. ¡Qué palabra, amado! O sea, la demostración de Dios que en Él hay verdad se demuestra ¿en quién? En la iglesia. En la iglesia. En los frutos. En la iglesia, en el cambio. En que antes vivíamos en mentira y hoy vivimos en verdad. Antes a cada uno de nosotros daba una mentira, no lo tocamos el corazón. A ver, dígame amén. ¿Por qué llegó tarde, hermano? Es que estaba enfermo. En el trabajo, amén. Se inventaban las mentiras. Eso es una realidad. Ahora, si ya en la iglesia usted todavía practica las mentiras, dígale a Dios, córtame esa mentira, ilumíname con esa verdad tuya, para no mentir más. Porque dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así que antes nosotros, mire, en nuestro país, en El Salvador, la gente tiene una costumbre, vive de la apariencia. Todo el tiempo de, ¿qué va a decir la gente? Hasta para ir a la esquina se quieren vestir como un rey, de un príncipe, ¿sí o no? Viven de lo que no tienen. Eso significa la mentira, el engaño que hay en el corazón. La gente pretende ser lo que no es. Un engaño terrible. Porque estamos llenos de mentira, de engaño. Las corrientes de este mundo nos infundan, nos inundan con esas líneas de mentira, de apariencia, de vivir este estilo de vida, cuando no puedes sostener muchas veces ese estilo de vida. Ya no digamos las mentiras que están adentro del corazón, la que miente a los hombres, los engaños, las trampas, los trucos que hacíamos. O dígame, ¿no es así? Así es. Así es. Entonces, cuando viene la verdad de Cristo, ¿a dónde se ve? En los frutos del creyente. Es cuando la gente glorifica a Dios. Es cuando la gente dice, en verdad, en este hombre está el Cristo de la gloria. Porque por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Amén. Cuando manifestamos buenos frutos, viviendo la verdad de Dios, amado, mira, amado. Mira, amado. Cuando el cristiano de Dios practica la verdad de Cristo, vive la verdad de Cristo, camina en ella,
ama esa verdad, añora esa verdad, amado, hasta en su rostro se le ve. De verdad, hasta en su rostro se le puede ver. Hasta en su apariencia, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de caminar, en su comportamiento, en sus actitudes. Se ve que en él hay una verdad tangible, transformadora, poderosa por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que Cristo Jesús está haciendo en la vida de la persona. Amén. Y la gente glorifica a Dios. Tito tenía que dar testimonio en Creta de esa verdad. Tito estaba lleno de la verdad de Dios, aleluya, de la palabra renovadora, transformadora, cambiable, que cambia al ser humano de adentro hacia afuera. Tito tenía que dar testimonio en Creta, donde había una iglesia de engaño, de error y de mentira. Y tenía que ir a transformar a esa iglesia con el poder de Dios que había en Tito como pastor, llevando el mensaje de la verdad de Dios. No un mensaje cambiante, no un mensaje errado, no un mensaje que quedaba bien con el pueblo, sino un mensaje verdadero para quedar bien con el Cristo de la gloria, que es el poseedor de toda verdad. Amén. Entonces, Tito tenía ese trabajo que hacer, tenía un trabajo grande que hacer. Pregunto, comentario, amado. No, Ramón. Pastor, esto no sé si es una pregunta pero después de Pablo ya no vieron apóstoles. Los hemos hablado en varias ocasiones en ese punto. Apóstoles ya no hay. El último apóstol fue el apóstol Pablo, porque para que cuando entremos el estudio de los hechos se va a dar cuenta por la palabra de Dios, donde el mismo apóstol Pedro, los apóstoles dicen ellos que a través del Espíritu Santo, que para que alguien califique como apóstol tuvo que haber estado con Cristo los 3 años y medio en el ministerio, haberlo palpado, tocado, dormido con Él, comido con Él, amén, y estando con Él en las tribulaciones, porque Cristo, crea o no lo crea, pasó hambre. Cristo pasó hambre, pasó frío, cansancio, calor, ese desierto, persecución de sus hermanos los judíos. No tenían donde dormir. Y los apóstoles también pasaron esto con Cristo. Sí. Amén. Así es que para calificar como apóstol tuvo que haber estado con Cristo. Y todos esos hombres ya murieron. Partieron con el Señor. Amén. ¿A otra pregunta o comentario? Vamos a seguimos. Amén. Entonces no de la palabra del Señor, dice la palabra, vamos a la palabra del Señor. Verso 2. Y en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, aleluya. Amén. O sea, por supuesto, si Dios es la verdad, Dios no miente. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Amén. Entonces dice, y la esperanza de la vida eterna. Una manera de fortalecer el buen propósito de vivir en piedad es considerar el glorioso futuro del creyente, la vida eterna. Esta siempre será un incentivo. Bien haremos en predicar más frecuente sobre el cielo y en cantar himnos que hablan de la bienaventuranza que espera el cristiano en la eternidad. O sea, esto te ayuda a motivarte a vivir en la piedad. ¿Qué es vivir en piedad? Hermano Benedicto. La piedad es tener por lo menos el amor para el resto de los demás, para los hermanos en Cristo, porque ahí sin amor no tenemos piedad. Amén, hermana Dalia. ¿Qué es vivir en piedad? Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y después dice, la cual Dios no miente. No, en la esperanza de la vida eterna, la cual no miente. ¿Qué es la piedad, hermana Dalia? Usted escuchó la palabra que dice, sé piadosa, sé piadosa. Tiene que ser bueno. Amén, ser bueno. ¿Quién es bueno? Dios. O sea, cuando ejercitamos la piedad, ¿recuerda? Cuando ejercitamos la piedad, ejercicio espiritual, estamos haciendo ejercicios para parecernos más a Cristo. Amén, a Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice,
y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. O sea, Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, porque Pablo inmediatamente le dice a Tito, vive en la piedad, participa en la piedad, sé genuino, ten esa virtud que es ser un hombre piadoso. Entonces lo lleva inmediatamente, lo lleva al cielo, le dice, y en la esperanza de la vida eterna. Entonces Tito tiene que ver al cielo, al ver al cielo y al ver su futuro donde le espera, que le espera, entonces Tito le alimenta más para participar más en la piedad. Es como que te dice, yo voy a comportarme bien, voy a vivir santamente, voy a vivir haciendo el bien, voy a vivir genuinamente, voy a buscar más de Dios, voy a orar, voy a ayunar, voy a testificar más de Cristo, voy a ser un mejor cristiano porque muy pronto viene Cristo. Eso le alimenta, le da fuerzas espirituales para que usted participe más en la piedad. Amén. Pero si vive descuidado, como dijo Jesús, Cristo nunca viene. A ver cuándo viene. Se descuida, no ora, no ayuna, no viene a la iglesia, no busca de Dios, no lee la palabra. ¿Cree usted que va a vivir piadosamente? No. Dígame. No. Inmediatamente sale el hombre carnal y toma posesión del hombre espiritual. Amén. Y comienza a aparecer el hombre antiguo, el hombre viejo. El carácter antiguo. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Pablo le dice a Tito, no te descuides de la piedad. Participa de ella. Sé bondadoso, sé bueno, sé piadoso. Es decir, sé más cada día como Cristo. Vive más cada día como Cristo. ¿Y cómo era Cristo, hermano? Dígalo. Piadoso. Piadoso. Y si los cristianos nos vamos a parecer a Cristo, ¿cómo vamos a nosotros? Piadosos. Usted sabe, hermano, mire, cada quien se conoce. Amén. Y usted sabe que si nos descuidamos de vivir una vida piadosa, en segundos salta el hombre antiguo. ¿Verdad? En segundos. Y todo lo que hemos logrado en 5 años de la vida cristiana, lo derribamos en un segundo. Porque Dios lo puede usted perdonar al instante cuando le pide perdón. Pero el que usted hirió y le falló, ese siempre en él queda una mancha. Va a decir, este me falló, este me insultó, este me ultrajó siendo cristiano. Este no hizo el bien siendo, entre comillas, un hombre piadoso. Amén. Entonces hay que estar siempre activo en ese ejercicio espiritual que es la piedad. ¿Y cómo lo alimentamos? Cristo viene pronto. Amén. Amén. Y él dice, el cual Dios no miente. Esta declaración da al creyente absoluta seguridad de vida eterna. Pues quien lo ha prometido es Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Léame Números 23:19. Además, note bien, además los decretas, los cretenses necesitaban este mensaje sobre su Dios, que no miente, ya que ellos tenían una debilidad que eran muy mentirosos. Amén. Léame Números 23:19. Pero tenga rápido, lea por favor, hermana Miki. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo, yo no hará. Habló y no lo ejecutará. Amén. Entonces Dios no es hombre para que mienta. Si Dios ha prometido que la iglesia tiene una mansión eterna, ¿usted lo cree? Amén. Ese amén no está entendiendo, moza. Diga amén de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Él tiene una mansión preparada. Él viene pronto. Amén, sí, Señor. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús lo dijo claramente. El cielo y la tierra pasarán, mas las palabras que he hablado se cumplirán. Ellas no pasarán, no caerán vacías. Ellas se van a cumplir. Aún la J, la tilde se cumplirá, dijo el Señor, porque Dios no miente. Amén. Y nosotros, cuando entendemos este conocimiento de la verdad revelada de Cristo Jesús en nuestra vida y comprendemos a través del Espíritu Santo que Dios viene pronto, usted tiene una revelación máxima. Su espíritu y su alma le anhela y se inspira usted a vivir una vida más piadosa. Amén. Y esa vida transformada, piadosa que Cristo Jesús ha dado a nuestros corazones, eso es de Cristo. Y esas son las virtudes que el cristiano debemos de manifestar, la misma persona en Cristo actuando en nosotros.
Amén. Cuando usted dice, hermano Jorge, yo soy evangélico, soy cristiano, su compañero de trabajo quiere ver en usted a un hombre como Cristo, a una mujer como Cristo. Amén. A un hombre transformado. Amén. Porque ya decimos, somos cristianos. Y comenzamos que Él es el Señor, Él es nuestro amo. Amén. Él tiene toda autoridad total sobre nosotros. Nos hemos rendido absolutamente para Él. Amén. Para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Dice que Él prometió desde antes del principio de los siglos. Esto es bueno porque abarca el futuro, el presente y el pasado. El futuro, la vida eterna, es una esperanza. El presente es una oportunidad de predicar la palabra de Dios. Pues el presente fue manifestado el Evangelio por mandato de Dios. Todo esto fue fraguado en el pasado remoto, en la antigüedad. O sea, en otras palabras, todo este pensamiento que abarca el presente, el pasado, el presente y el futuro, fue planeado, fraguado en el pensamiento eterno de Dios. Fue Dios quien propuso eso en su corazón, de salvar a un pueblo. Amén. Por eso Dios escogió a Sed, escogió a Noé, escogió a Abraham, escogió a David, y pasó hasta que llegó a Jesús. La línea de sangre, humanamente hablando, que Dios iba a escoger para traer a su Hijo, quien nos iba a revelar al Padre y sacar, fundar una iglesia santa, planeada desde la antigüedad eterna por Dios mismo, para el propósito eterno que Él tiene con su iglesia en la tierra, que sea salva, santa, sin manchas, sin arruga, y levantada muy pronto al tercer cielo para estar en su presencia. Esto lo planeó Dios, y Dios no miente ni se arrepiente de lo que dice. Amén. Él lo dijo y Él lo hará. Usted me pregunta a mi pastor, ¿cuándo viene Cristo? Yo no sé. Amén. Porque Jesús dijo que nadie sabe. Solo el Padre. Amén. Pero dijo el Señor, pero dejó señales. Usted lee la Biblia, usted va a dar cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Tiempos terribles. Y quizás, si usted ve la guerra que está, a mí ahorita está bien compulsivo, ¿verdad? Yemen, Arabia Saudita, Irak, Irán, Israel, Egipto, Siria. Yemen. Amados, eso no es ni la sombra de la gran tribulación que viene en la tierra. Eso no es ni la sombra. Estos son lo que dijo Jesús. Oiré rumores de guerra. Y son principios de dolores. Amén. Así como la mujer encinta, dijo, amén. Cuando ya va a dar luz, los dolores le aumentan. Más y más y más. Hasta que viene el dolor más fuerte y la mujer para el niño. Así está este mundo. En principios de dolores como la mujer encinta. Amén. Pero la iglesia tiene un futuro en Cristo Jesús. La iglesia no está pensando en esto que pasa al mundo. La iglesia tiene su mirada puesta en Cristo, erguido por vuestras cabezas, porque vuestra redención muy pronto se acerca. Amén. Muy pronto viene Cristo. Y Dios ha prometido en su palabra, amén, que Él lo prometió desde antes del principio, oiga, de los siglos. Esta palabra es muy importante. La palabra siglo proviene del griego aion, que es un espacio de tiempo indefinido. Siglo puede también traducirse en era, pero toma significado según el contexto. A veces se refiere al tiempo aquí en la tierra, la era del hombre, en contraste con la eternidad. En este caso, en este contexto, siglo se refiere a la eternidad. Antes de que se empezara a contar el tiempo, la vida eterna no es algo improvisado en lo que Dios prometió para sus escogidos. Ya Dios había planeado. O sea, antes, la palabra aion en griego, una palabra antes de los tiempos, desde el principio, antes de los tiempos. Porque si yo le llamo a usted el principio, bueno, Adán estaba en el principio, en el huerto del Edén. Y hasta ahí llegó mi cerebro. Y el suyo, y el suyo, y el suyo, y el suyo. Pero antes de ese principio, como mi cerebro tiene un principio, ya su oscuridad es vacío. Es un vacío. Amén. A excepción que usted caiga en la teoría de Darwin, que los monos son sus primos. Bueno, sí o no. La evolución, la teoría de Darwin, la evolución, que los monos son primos de ellos, de los creyentes en la evolución. Yo creo en que Dios hizo al hombre. Amén. En que Dios hizo a la mujer. Amén. Dios formó al hombre humano. Amén. Sí.
Le dio aliento de vida. Amén. Entonces, pero antes de Dios hacer el huerto de Edén y poner al hombre en la tierra, ya Dios existía. Lo que está hablando la palabra aquí. Desde el principio de los tiempos, antes que Dios formar la tierra, hacer el paraíso, hacer al hombre del barro, de la tierra, soplarle, darle aliento de vida, ya Dios en el principio pasado, la palabra sería en la eternidad pasada, ya Dios había planeado un futuro de una iglesia con Cristo Jesús en los cielos. Y es una esperanza verdadera. Es una esperanza genuina, una esperanza santa, una esperanza que a usted debe de alimentar su alma en esperar en su promesa. Amén. Pregunto, comentario. ¿Habrá un comentario o pregunta? Vamos a cerrar muy pronto. Dice la palabra de Dios, dice, y a su debido tiempo, oiga, manifestó su palabra. Escuche esto. Ahí va el lenguaje. No es lo que dice. Le voy a leer el 2. En la esperanza de vida eterna, cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí va el contexto. A su debido tiempo manifestó su palabra. Lea conmigo. ¿Por medio de qué? A ver, escuchen, dígale. ¿Que me fue? ¿Por quién? Aleluya. Esta palabra es poderosa. Porque dice, y a su debido tiempo. O sea, la palabra, ¿cómo podemos traducir a su debido tiempo? Quiere decir, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Amén. En el tiempo del propósito eterno de Dios. ¿Por la qué? Por la palabra. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. O sea, note bien. Dios, es así. Dios se aguantó, Dios. Humanamente hablando, esperó Dios. Pasaron miles de años y Dios esperó. Formó al hombre, el hombre se multiplicó en la tierra, llenó la tierra el hombre. Hubo la primera era prediluviana, murieron en el diluvio, salvo Noé, amén. Hubo la segunda era de los hombres y Dios aguantó para que a su debido tiempo Él manifestó su palabra. Aleluya. Al manifestar Dios su palabra, amén, a través, primero, de la boca de los profetas que profetizaron de alguien superior a ellos que iba a venir al mundo, amén. Y cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, amén, a proclamar su palabra, amén. La palabra de salvación, la palabra de perdón de pecado. Pero Pablo dice, esa palabra que es Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Por eso Juan dice, y la palabra se encarnó y se hizo carne, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, amén. La palabra encarnada vino a manifestarse, caminó en Jerusalén, caminó en Nazaret, caminó en Galilea, y los hombres vieron su gloria, y Él es la palabra viva. Y Saulo dice, yo rumbo a Damasco, Él me encargó a mí, dice Pablo, de manifestar esta palabra, el evangelio, la buena nueva a los perdidos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la palabra de vida que Él manifestó. Ahora yo le pregunto, Pablo tiene una revelación que si Pablo estuviera sentado, hermano, pasáramos meses. Pablo, cuéntanos, Pablo, de tanta revelación que tiene. Entonces Pablo está diciendo, Pablo, ¿por qué Dios no le dio esto a Elías, lo que me dio a mí, su palabra? Pero no se lo mostró a David, ni a Ezequiel, ni a Daniel, ni a Jeremías. Entonces Pablo, el Espíritu le impulsa, lo inspira, dice, fue en la manifestación del tiempo de Dios. Amén. Manifestó su palabra, el cual, dice Pablo, me encargó a mí de ser portador de esta palabra. El misterio oculto de los siglos, amén, hoy ha sido revelado, dice, y ese misterio es Cristo. Amén. Aleluya, ese misterio es Cristo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Pablo, mire, lea la escritura, Corintios? Porque la palabra de la cruz
¿Más para que saben? A ver, ¿por qué Pablo dijo eso? Mano Jaime, mano Ramón, mano Julián. Mano Julián. La palabra de Dios para una escritura y para es vida eterna y es poder. Mano Ramón. Pepe, mano Ramón. Sí, porque sí, la palabra de Dios es vida. Amén. Vida para el creyente. Manuel. Porque no la pueden discernir. No la pueden espiritualmente. Amén. Mano T. Hermanas. Angélica. Mire, los griegos decían, en burla, burlándose, ¿cómo que un hombre en una cruz me va a salvar? Se reían, se burlaban. Los griegos decían, ¿cómo es que un condenado a muerte, que lo mataron por llamarse rey de los judíos, ¿cómo es que me va a salvar a mí? Y se burlaban los atenienses, los sabios. Y Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura para ustedes los que se pierden, más para nosotros los que nos salvamos es el poder de Dios en Cristo Jesús. Entonces esta revelación de Pablo le dio a entender al Espíritu Santo que la palabra del Evangelio, la que anunciaron los ángeles, dijeron, os damos gozo de buenas nuevas, que ha nacido hoy en la casa de David un Salvador que es el Cristo. Esta buena nueva es el Evangelio de Cristo, y esa palabra de la cruz, aleluya, que el Hijo de Dios iba a morir en un madero del Calvario para salvar a los pecadores. Esa era locura, pero para Pablo era una revelación celestial, que Dios no estaba tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino que estaba llamando a todo hombre al arrepentimiento. Por eso Pablo pasaba por esta ciudad griega de Atenas, arrepentidos en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Él predicaba, proclamaba esta palabra. Oh atenienses, veo que vosotros sois buen religiosos. Pues he pasado aquí por esta zona y he visto que ustedes tienen un Dios, honra a cada Dios, pero aquí he visto un hombre que dice al Dios no conocido. Oh atenienses, señores de Atenas, yo en este día predico a este Dios no conocido, el cual vosotros no conocéis. Dice Pablo, yo conozco, su nombre es Cristo Jesús. El Padre lo envió a morir en un madero, en la cruz del Calvario, para que usted sea salvo, ateniense. Y entonces ellos se burlaron y les aplica la palabra del Espíritu Santo. La palabra de la cruz es locura para vosotros, más para los que creen es poder de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Lea, están en Hechos. Lea el libro de los Hechos. Amén. Entonces dice la palabra. Y a su vez Dios manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. ¿Por mandato de quién? No tiene, algunos de los términos más usados en el Nuevo Testamento para hablar de predicación son la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Que significa anunciar, proclamar. Es la palabra usada en este versículo, es keima. Se refiere al mensaje que incluye la obra redentora de Cristo. Keima, se escribe K-E-R-Y-G-M-A. Esta palabra en griego ya cambia de anunciar a proclamar. Cualquier anuncio una palabra, ¿sí o no? Ahí en El Salvador la gente va en un cambio, un parlante, tomates y cebollas y pepinos anunciando, o el prensa, el periódico. Cualquiera proclama algo, pero no cualquiera anuncia una palabra reveladora de salvación. Amén. Entonces, léame esto, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 2. Y la palabra en griego, publicar la buena nueva, también significa evangelizoma. Es publicar las buenas nuevas, que está en Lucas 2, 10 al 11. Léame, hermana Claudia, Lucas 2, 10 al 11. Y léame, ¿quién tiene 1 Corintios? ¿Quién no ha leído, hermano Ramón? Léame 1 Corintios 15, 2 al 4. Entonces, predicar es proclamar a viva voz la palabra de Dios a los hombres. Cuando en un mensaje no se emplea, escucha esto, cuando en un mensaje no se emplea la palabra de Dios, podrá llamarse discurso, charla, homilía, pero no predicación. Un predicador debe ser como los antiguos heraldos, que no llevaban un mensaje propio, sino de otro,
por lo general del rey. Así un predicador fiel lleva el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El predicador fiel lleva un mandato divino que es publicar, anunciar la palabra de Dios. Por eso el predicador no se para aquí para contar chistes, contar cuentos, hacer reír a la gente. Yo no he venido aquí a hacerlo reír a usted. He estado aquí para predicarle la palabra pura de Dios. Amén. No como a veces que la gente está riéndose porque le cuentan chistecitos desde el altar. Algo que le gusta a la carne. Aquí se le va a predicar la palabra de Dios porque es mandato, el heraldo. El hombre que lleva un mensaje es un heraldo, que lleva la palabra de Dios, el heraldo de Dios, el siervo de Dios, proclama la verdad divina absoluta de Cristo Jesús. Amén. ¿Le gusta el pueblo o no le gusta? ¿Quién tiene la palabra? ¿Eh? Mano Ramón. La palabra de Dios dice: por el cual asimismo se retenéis las palabras que os he predicado. Sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. En la otra cita, Lucas 2, 10 al 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Que es el Cristo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Esa es la palabra evangelizoma, que es en griego publicar las buenas nuevas. El hombre de Dios debe de predicar las buenas nuevas. Y no es de bien. Bueno, ahí terminamos, hermano. Cerramos ahí. De allí venimos el próximo. Bueno, vamos a cerrar con el 4. Dice: a Tito, este mensaje, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia. Noten el saludo. Y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es muy importante porque es un saludo del apóstol Pablo a su hijo Tito. Gracia, paz, misericordia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Cerramos ahí. El próximo viernes no voy a estar en la clase porque va a haber culto de... Díganme, hermanas. De damas. Las damas van a dirigir. Las damas van a cantar. Amén. Las damas van a predicar. Así que véngase, damas, hermanas. Dios les bendiga, hermanas. Vengan el próximo viernes a apoyar el primer culto de las damas. Amén. Ya se constituyó la directiva de la dama, que es la hermana Micaela, la hermana Chayito y la hermana Evelyn. Son la directiva de las damas y van a estar trabajando con todas las damas de la iglesia. Así que le van a estar llamando a usted